Buen día. Hoy día vamos a ver el primer capítulo de la materia Sistemas Organizacionales, cuyo título es Conceptos Introductorios. Bien, primeramente vamos a ver cuál es el concepto de organización. La palabra organización puede emplearse con dos significados diferentes. El primero nos dice que es un conjunto de personas, recursos, bienes, valores, ideas y sistemas que interactuando entre sí y con otros muchos elementos del medio, persiguen objetivos fijados por su dirección. También tenemos otro concepto que nos dice que la organización es un proceso administrativo, metódico y sistémico, por el cual se define la estructura, las relaciones internas y se asignan los recursos que la empresa necesitará para el desarrollo de las actividades planificadas. También las organizaciones obedecen a una clasificación y vamos a ver cada una de ellas. Por el ámbito en que se desenvuelven, las organizaciones pueden ser económicas, en las cuales podemos tener como ejemplo a todas las empresas, las sociales, cuyo ejemplo podemos tomar a Davosán, las fraternidades. Entre las militares tenemos a las Fuerzas Armadas, la policía también. Entre las políticas, al gobierno, los partidos políticos. Entre las religiosas tenemos a las distintas iglesias que existen en el mundo, por ejemplo la iglesia católica, la mormona, la evangélica, etc. Entre las culturales tenemos a los museos, también a las bibliotecas. Y en las deportivas, a los clubes deportivos. Por el origen de su capital, las organizaciones pueden ser particulares, en este caso son aquellas en las que el capital pertenece a personas naturales o jurídicas, es decir, a fondos privados. Las organizaciones fiscales, sin embargo, también se llaman estatales, son las que pertenecen al Estado, nación o municipio, o sea que pertenecen a todos los ciudadanos de un país. Estas organizaciones son administradas por los gobiernos, tanto nacionales como departamentales y municipales. Entre las organizaciones mixtas podemos encontrar muchos ejemplos. En este caso son aquellas en las que su capital pertenece en parte a personas particulares y en parte al Estado o municipio. Por su finalidad económica, las organizaciones pueden clasificarse en las que tienen fines de lucro. En este caso, las utilidades quedan a voluntad de los propietarios, y las organizaciones sin fines de lucro, en las cuales los dividendos o utilidades no pueden ser tomados para alguno de sus propietarios o accionistas, ¿no es cierto? Por su actividad, las organizaciones pueden ser extractivas, son aquellas cuyas actividades son la de explotación de recursos naturales, como son las empresas mineras, las petroleras, las forestales y las que extraen recursos hídricos del subsuelo. En las industriales, este tipo de organizaciones son las que manufacturan o elaboran productos obtenidos de la transformación de la materia prima o productos intermedios. En las comerciales, ya estas organizaciones son intermediarios entre los productores y los consumidores, es decir, compran un producto a un productor y lo distribuyen a los consumidores. Y por último, las de servicio, las cuales son las que brindan un producto o un bien intangible. Por su magnitud, las organizaciones se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y artesanales. La magnitud puede medirse a través del capital con el que cuenta la organización, a través del número de empleados también, por la cantidad de recursos o por el volumen de ventas. El caso particular de las artesanales, en este caso vemos que la particular, el propietario participa activamente del proceso de producción o manufactura, además de atender las otras funciones administrativas. En las empresas pequeñas, ya el propietario no es quien fabrica parte de los materiales, sino que destina la mayor parte de su tiempo a las labores administrativas. En las empresas medianas, sin embargo, ya el propietario transfiere varias de las labores administrativas
en subordinados a su cargo, es decir, está más subdividido el trabajo. Y las empresas grandes ya son aquellas que, de acuerdo al número de empleados o a los cargos jerárquicos que tienen, en este caso los propietarios participan únicamente en la organización como directivos o inversionistas. Por la nacionalidad de sus dueños, pueden ser nacionales. En las nacionales todos los accionistas son nativos o de nacionalidad local y está inscrita en el país. En las extranjeras todos los accionistas son de nacionalidad foránea y su casa matriz radica en el exterior. Y también tenemos las multinacionales. En este tipo de organizaciones algunos de los accionistas son nativos y otros de nacionalidades diversas. Por su ámbito geográfico, pueden clasificarse en locales, departamentales, nacionales e internacionales. Una organización se considera local cuando su campo de acción está dentro de un mismo municipio, por ejemplo, dentro de una ciudad o de alguna población. Es departamental cuando el alcance de sus actividades ya llega a todas las provincias de un departamento. Y se considera nacional cuando la organización tiene el alcance de sus actividades, está en todo el territorio nacional, es decir, llega a las distintas ciudades, es decir, a los distintos departamentos. Y en las internacionales son aquellas ya que tienen el alcance de sus operaciones traspasando nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, las empresas que exportan algo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre empresa y organización. Hablando de la empresa tiene generalmente finalidad económica, en cambio la organización no tiene fines de lucro. La empresa se dedica al sector extractivo e industrial, de comercio o de servicios. La organización, sin embargo, se dedica generalmente al sector de servicios. Y la empresa tiene, es decir, pertenece al ámbito económico, en eso desarrolla sus actividades. Sin embargo, la organización está siempre dentro del ámbito cultural, cívico, religioso y otros, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los elementos internos que constituyen o forman una organización. Estos elementos internos también se llaman endógenos. Esto significa que son controlables o que dependen de la administración. Y como ejemplo tenemos a las personas, los materiales, infraestructura, tecnología, los sistemas de ventas, el sistema administrativo, etcétera, ¿no? Todos estos son elementos internos o recursos internos que tiene una organización. Y del buen manejo o administración de los mismos, es decir, de estos recursos internos, dependerá el éxito o fracaso de la organización. Bien, es todo por hoy. Hemos visto el capítulo 1 de sistemas organizacionales. Que estén bien y hasta la próxima.